¿Tienes miedo? Sí. ¿Tú tienes miedo? No. ¿No tienes miedo? ¿Sabes lo que va a pasar? Sí. ¿Sabes que te van a llevar y te van a juzgar por delitos federales? ¿Estás consciente de eso? Las imágenes que acabas de ver fueron registradas en diciembre de 2010. En aquel entonces, México fue testigo de una de las detenciones más impactantes jamás realizadas dentro del mundo narco. Un grupo de soldados escoltaron a un niño, pero tras su rostro infantil se ocultaban crímenes aberrantes, entre los que se incluían el degollamiento y el desmembramiento de personas. Él es Edgar, el adolescente sicario original. Su silueta temerosa, iluminada por las cámaras fotográficas, revela dos cosas: su corta edad de apenas 14 años y las penurias por las que pasó hasta llegar a este momento. Contra una pared y rodeado de oficiales, el joven conocido como El Ponchis confesó sus actividades con una voz quebrada. Este registro audiovisual no solo es impactante, sino que le reveló al público mexicano un fenómeno trágico: el reclutamiento de adolescentes para actividades sicariales. Hoy en Militarmente vamos a conocer a fondo la historia de Edgar, su corta y brutal carrera y el cártel para el cual trabajó. Te advertimos que es una entrega particularmente fuerte. Ahora sí, comencemos. El 4 de diciembre de 2010, el Estado Libre y Soberano de Morelos se convirtió en el foco de todas las noticias relacionadas al mundo del narcotráfico. Es que en el municipio de Jiutepec, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo con un resultado inesperado. Entre los detenidos se encontraba un niño que, según sus propias declaraciones, a los 14 años de edad ya había cometido varios homicidios. De acuerdo con su testimonio, era él quien se encargaba de descuartizar a algunas de las víctimas del cártel en el que trabajaba. Su nombre era Edgar N., alias El Ponchis, un sujeto que la policía ya buscaba desde hacía meses siguiendo su rastro en las redes sociales. Las autoridades lo marcaron ya que compartía fotos con sustancias narcóticas y armas de fuego de grueso calibre. Además, solía alardear sobre ser parte de la organización de los Beltrán Leiva. Más adelante te detallaremos la historia de este grupo, pero primero escuchemos la voz del protagonista de este video. ¿Cómo te llamas? Edgar. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Dónde te detuvieron? ¿Dónde te agarraron? En el aeropuerto. ¿A dónde ibas? A San Diego. Como indica Edgar en esa entrevista callejera, su corta pero sangrienta carrera fue puesta en pausa esa jornada de diciembre en el aeropuerto Mariano Matamoros. Junto con sus hermanas intentaba tomar un vuelo que tenía como destino el norte de México. Allí lo esperaban otros familiares para llevarlo a Estados Unidos, ya que el adolescente contaba con la doble nacionalidad por haber nacido en aquel país. Sin embargo, no lo logró. Fue en ese operativo que el mundo conoció su rostro y la gran tragedia de los niños sicarios que azota a México desde hace tiempo. El área de inteligencia de la 24ª Zona Militar había detectado que el Ponchis era un miembro activo del Cártel Pacífico Sur, una célula del antes citado Cártel de los Beltrán Leiva. En esa organización, el adolescente se encargaba de distribuir la droga en la zona metropolitana y sur de Morelos. Lo más terrible del caso es que sus principales consumidores eran jóvenes de similar edad, niños y adolescentes que ya habían caído en las garras del consumo de narcóticos. El sicario integraba una banda conformada por hombres y mujeres que oscilaban entre los 12 y 23 años. Tenía la costumbre de filmar y fotografiar los homicidios que cometía para publicarlos en internet. Trabajaba junto con unas mujeres conocidas como las Chabelas, quienes estaban a cargo de conducir la camioneta que transportaba los cadáveres de las víctimas. Las imágenes de su detención recorrieron todo México. No todos los días se ve un operativo semejante con el objetivo de apresar a un niño en edad escolar.
Lo que terminó de choquear a la audiencia fueron las palabras del joven victimario. ¿Quién te daba órdenes de golpearlos, de ejecutar? El negro. ¿Dónde aprendiste a ejecutar, a golpear? De un lado. Me drogaba. ¿Te drogabas? Me drogaba el negro. ¿Te drogaba el negro? ¿Desde cuándo te drogaba el negro? Desde los 12. ¿Desde los 12 perteneces a la banda? Sí. El relato es escalofriante, por lo que cabe preguntarse cómo un niño llega a estar rodeado de ese nivel de violencia y maldad. Edgar N. nació en San Diego, California, Estados Unidos. Estando preso, contó que nunca le interesó la escuela, la cual abandonó a los 11 años, la misma edad que tenía cuando ingresó al mundo criminal. Su biografía es una auténtica crónica de una tragedia anunciada. Él creció en un ambiente sórdido y con poco amor por parte de sus padres, quienes más de una vez fueron arrestados por tráfico de drogas. Es por eso que su abuela, Carmen Solís Gil, obtuvo la custodia. Ella se convirtió en su madre y la única persona cercana que podía protegerlo. Luego de un tiempo viviendo en los Estados Unidos, la familia se mudó a Tejalpa, un pequeño poblado de Morelos. En 2004, Solís Gil falleció de diabetes y el padre de Edgar quedó en libertad, una combinación que terminó condenando al infante. Con apenas 10 años se fue a vivir con una de sus tías a un departamento en Cuernavaca. Fue en esa etapa de inestabilidad familiar cuando el Ponchis entró en contacto con el crimen. Volviendo a la noche de su detención, ya en manos de la policía, Edgar N. confesó haber asesinado a 4 personas por órdenes de un capo apodado El Negro Hernández Radilla. Ese sujeto era un militar desertor que estaba al frente del grupo armado Cártel del Pacífico Sur, una pequeña célula sinaloense. Ese sujeto es nombrado por el joven a lo largo de toda la entrevista y parece haber sido su tutor en cuestiones ilícitas. Fue por pedido de El Negro que el Ponchis eliminó a los rivales con un procedimiento realmente siniestro. Las víctimas fueron degolladas y descuartizadas minuciosamente para que la deposición de los cadáveres resultase más sencilla. Estamos hablando de un adolescente de apenas 14 años realizando los actos más aberrantes que puedas imaginar. El Cártel del Pacífico Sur era apenas un grupo intermediario y de alcance limitado. Esa facción liderada por El Negro era un desprendimiento de otra agrupación que supo estar entre las más peligrosas de todo México. Conozcámosla, ya que su historia nos pinta un cuadro completo del contexto en que ocurrió el caso de Edgar N. El Cártel de los Beltrán Leiva fue una organización delictiva establecida en tierras sinaloenses, liderada por los hermanos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leiva. Se podría decir que era un emprendimiento familiar, el cual comenzó como un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Los hermanos estaban a cargo de 2 grupos de asesinos conocidos como Los Pelones, activo en el estado de Guerrero, y Los Güeros, que operaba en Sonora. Mediante el uso de la corrupción y la intimidación, este frente logró infiltrarse en la política de México, así como en instituciones judiciales y policiales para obtener información clasificada sobre operaciones antidroga. Hay versiones que afirman que incluso lograron extender sus garras hasta la oficina de Interpol en México y a agentes de la DEA en Estados Unidos. Ese era el poder que ostentaban. La sociedad entre los hermanos Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa llegó a su fin en enero de 2008, cuando las fuerzas especiales del ejército mexicano eliminaron a Arturo, el miembro más importante del clan familiar. Estas brutales imágenes fueron registradas en el departamento donde falleció el capo. La sangre y la cantidad de impactos de cartuchos delatan una balacera prolongada,
la cual acabó con la vida de este criminal. Esto supuso una verdadera revolución en el mundo narco-mexicano. Las redes estaban a punto de ponerse en crisis con una guerra sin precedentes. Furiosos y con ansias de independizarse, los dos hermanos Beltrán Leiva restantes acusaron al Chapo Guzmán de traición y se rebelaron contra él, aliándose con los Zetas para ponerle fin al cártel de Sinaloa. Como resultado, por varias semanas ese estado fue escenario de sangrientos enfrentamientos entre narcotraficantes. Las calles se transformaron en trincheras y la tasa de homicidios con armas de fuego se multiplicó en cuestión de horas. México estaba experimentando en carne propia toda la brutalidad de la que son capaces estos grupos delictivos. El 8 de mayo de 2008, durante uno de estos combates, Edgar Guzmán, hijo del Chapo, fue asesinado con rifles de asalto y lanzagranadas. El heredero del trono fue emboscado en el estacionamiento de un centro comercial, donde 15 hombres armados lo fusilaron a quemarropa. Parece una escena tomada de una película de mafiosos, pero así estaba el ambiente criminal mexicano en esa época. La muerte de Edgar Guzmán fue un gran golpe para la organización, ya que el fallecido supervisaba operaciones de contrabando de drogas a gran escala, por lo que era clave para el funcionamiento del cártel. La respuesta de Sinaloa fue brutal. El Chapo desplegó cientos de soldados para dar cacería a los Beltrán Leiva y los Zetas. Fue en este periodo de guerra abierta entre organizaciones que se acentuó aún más el reclutamiento de niños y adolescentes para engrosar las filas sicariales de los dos bandos. En 2008, Edgardo N. tenía apenas 11 años, lo que coincide con su afirmación de que ingresó a la vida criminal a esa edad. Lo más increíble es que el niño sicario se unió a la organización en uno de los periodos más turbulentos de la historia mexicana. Es un milagro en sí mismo que no haya fallecido en uno de los cientos de enfrentamientos armados que ocurrieron en esos años. Desgraciadamente para el joven Ponchis, el clan de los Beltrán Leiva y el cártel del Pacífico Sur tenían los días contados. Entre 2008 y 2014 la agrupación sufrió la muerte o aprehensión de sus principales figuras, entre ellas Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, líder de una facción sicarial conocida como Los Negros, quien hasta el día de hoy continúa detenido. También fueron apresados los hermanos Carlos y Héctor Beltrán Leiva, poniendo fin a la organización como tal. Desde entonces se registró el surgimiento de nuevas células o desprendimientos como la Mano con Ojos, Guerreros Unidos o Los Rojos, pero ninguna pudo amasar el mismo nivel de influencia. Ahora sí es momento de regresar a la dura historia del joven que protagoniza este video. De esta forma, los medios de comunicación hablaban del caso hasta un año previo a la captura del niño. Autoridades militares y civiles siguen tras la pista de El Ponchis, el niño sicario morelense de 12 años de edad que ha impactado por su crueldad. Se llama Edgar y es integrante del Cártel del Pacífico Sur, uno de los grupos que operaba para Edgar Valdés La Barbie. Los militares no han podido dar con este niño, descrito por sus cómplices detenidos como uno de los encargados de degollar a las víctimas de grupos rivales y de torturarlos a golpes. Como te adelantamos, la mañana del 4 de diciembre de 2010, varios elementos del ejército mexicano se apersonaron en una zona donde habían sido vistos vehículos sin placas y hombres con armas. Por lo general es una señal de que hay una guarida narco cerca. Los militares estaban ahí para confirmar si un niño de 14 años, apodado El Ponchis, había sido el responsable de la muerte de 4 personas que fueron degolladas y sepultadas en la zona de Topilejo. Rápidamente averiguaron que el sospechoso planeaba tomar un vuelo junto a su familia, por lo que las autoridades tuvieron que actuar de inmediato. La entrevista efectuada durante la aprehensión del niño se transformó en todo un símbolo de la delincuencia en México. En julio de 2011, 6 meses después de su detención, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes lo sentenció a 3 años de prisión.
Los delitos que le imputaron a El Ponchis fueron por posesión de armas de fuego exclusivas del ejército y participación en secuestros, torturas y homicidios. Debido a que solo contaba con 14 años de edad, la justicia le impuso una pena reducida que se complementó con un acompañamiento psicológico para intentar salvar a una persona aún en formación. Finalmente, el 27 de noviembre de 2013, ya con 17 años y a punto de cumplir la mayoría de edad, El Ponchis concluyó su condena. En ese entonces, el gobierno de Morelos tuvo que tomar una decisión importante. La duda era si liberar a este peligroso y conocido joven era la mejor opción. Las autoridades encontraron una solución más apropiada. Se contactaron con la familia en Estados Unidos y se logró un acuerdo con una asociación de aquel país que le daría seguimiento al infame primer niño sicario. El objetivo seguía siendo el mismo que en 2011, ayudarlo a reintegrarse a la sociedad mediante programas sociales, apoyo psicológico y apoyo emocional. Como te señalamos previamente, el caso de El Ponchis quedó grabado en la historia criminal mexicana. Para muchos fue la primera exposición a la dura realidad de los niños narco. No solo eso, sino que la entrevista que vimos a lo largo de este video sirvió para darle rostro a ese joven criminal, algo inédito hasta el momento. No es lo mismo leer una noticia sobre un adolescente sicario abatido que escuchar una voz infantil confesar acciones aberrantes. Tal fue el impacto de El Ponchis que se han compuesto narcocorridos en su honor y desde entonces todos los casos semejantes se han comparado al suyo. Ya sea la vida y muerte de Juanito Pistolas, de quien hablamos en detalle en otro video, o los terroríficos relatos del reclutamiento juvenil efectuado por el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Todas esas historias tienen puntos en común con la de Edgar N. Crisis familiar, desatención por parte del Estado, falta de oportunidades y contacto con malas influencias en etapas formativas. ¿Y el Radilla qué es lo que te decía para convencerte de que mataras? Más me drogaba. No sabía lo que hacía. ¿Te drogaba con qué? ¿Con marihuana o cocaína? Con moto. ¿Quién te enseñó a meterte droga? Él. A casi 15 años de su captura, el gobierno de Morelos no ha brindado información detallada de la actualidad de Edgar. Sin embargo, las autoridades aseguran que mantienen comunicación frecuente con sus hermanas en Estados Unidos, quienes señalan que el joven se encuentra bien. El paradero actual es secreto. De hecho, el anonimato es parte de la recuperación del niño sicario. Desgraciadamente, historias como las del Ponchis son más frecuentes de lo que parece. Los cárteles narcos son entidades predatorias que buscan a los más débiles y desamparados para ofrecerles un propósito dentro del mundo criminal. Los niños con hogares difíciles, sin dinero y sin futuro, son una presa ideal para los reclutadores. Por un lado, son muy manipulables con una paga mínima. Por el otro, es difícil que caigan presos. Usualmente su estadía en la cárcel es breve y al poco tiempo pueden volver a las calles para continuar con sus carreras criminales. A esos jóvenes y adolescentes se les promete una vida de comodidad y lujo a cambio de portar un arma y defender los intereses de un capo. Lo que no se les cuenta es que por lo general esos niños soldados jamás llegan a su cumpleaños número 18. Suelen morir en tiroteos sangrientos, porque las balas desconocen de edades e historias personales. Más allá de sus brutales crímenes, Edgar N. parece haber tenido un desenlace positivo, y ojalá su destino pueda replicarse en todos los jóvenes que se encuentran repitiendo los pasos del Ponchis. Así llegamos al final del video. Si te gustó este contenido y quieres seguir conociendo historias similares sobre el mundo criminal mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.